Marcus Davis estaba disfrutando una tarde tranquila en Riverside Park. Sentado en una banca desgastada, la luz del sol de la tarde bañaba el parque, resaltando la vegetación a su alrededor. Perdido en la lectura de su libro, disfrutaba del sonido de las hojas moviéndose con la brisa y el eco distante de los niños jugando. El parque era uno de sus lugares favoritos, un pequeño santuario en medio de la ciudad bulliciosa donde podía despejar su mente y desconectar de las exigencias de su trabajo como agente del FBI. Al otro lado del parque, el oficial de policía Brian Arkens patrullaba la zona, como había hecho durante más de 2 décadas. En su mente, él conocía la ciudad mejor que nadie, y había aprendido a confiar en sus instintos. Cuando vio a Marcus sentado solo en la banca, una sensación incómoda surgió en su interior. Un hombre negro, solo, en un parque, demasiado tranquilo. Algo no encajaba. Brian nunca había visto a Marcus por ahí antes. Se detuvo a observarlo desde la distancia, tratando de racionalizar su desconfianza. Recientemente había habido informes de un sospechoso en el área que se ajustaba vagamente a la descripción de Marcus. Aunque la pista era débil, para Brian era suficiente. Nunca lo he visto antes por aquí, murmuró para sí mismo. El instinto de Brian se había desarrollado a lo largo de los años, y lo que él interpretaba como una corazonada lo empujó a actuar. Marcus sintió la mirada del oficial y levantó la vista de su libro, notando que Brian lo observaba fijamente desde lejos. El rostro del oficial mostraba una expresión que Marcus conocía demasiado bien. No era la primera vez que se encontraba en una situación como esta, y sabía leer las señales, el prejuicio disfrazado de preocupación, una sospecha sin fundamentos, basada únicamente en el color de su piel. Pero Marcus no se inmutó. Cerró lentamente su libro, marcando la página con el dedo, y sostuvo la mirada de Brian, quien caminaba hacia él. El agarre de Brian en su porra se tensó. No le gustaba la calma con la que Marcus lo miraba. Le ponía nervioso la falta de miedo en su mirada. Vamos a ver qué está tramando este tipo, murmuró Brian mientras se acercaba. Cada paso que daba estaba lleno de una rigidez creciente. La calma de Marcus lo desconcertaba. Cuando Brian finalmente llegó a la banca, su tono era cortés, pero había una tensión en su voz. Buenas tardes, dijo, tratando de mantener las apariencias. Buenas tardes, respondió Marcus, manteniendo su tono calmado y las manos visibles sobre el libro que descansaba en su regazo. ¿Qué te trae por aquí hoy?, preguntó Brian, mientras sus ojos inspeccionaban a Marcus, buscando cualquier señal que pudiera justificar su desconfianza. Solo disfruto del parque, contestó Marcus. Es un día agradable. Brian asintió lentamente, pero no estaba realmente escuchando. Su mente estaba más enfocada en lo que Marcus no decía, en lo que podría estar ocultando bajo la superficie. ¿Eres de por aquí?, preguntó Brian, buscando algo que confirmara su creciente sospecha. Marcus sonrió ligeramente, aunque la sonrisa no alcanzó sus ojos. He estado por aquí. La ambigüedad de la respuesta molestó a Brian, quien sintió que Marcus estaba evitando dar información. Cambió de postura, haciéndose más confrontacional. ¿Te importaría mostrarme tu identificación?, pidió Brian. La sonrisa de Marcus se desvaneció. Sabía que este era el punto donde las cosas podían irse por el mal camino. Conocía sus derechos y sabía que no estaba obligado a mostrar su identificación solo por estar sentado en un parque público. Sin embargo, también sabía que negarse podría hacer que la situación se agravara rápidamente. Aún así, no iba a permitir que el oficial lo intimidara. ¿Estoy arrestado?, preguntó Marcus, con un tono medido mientras mantenía la mirada de Brian sin pestañear. La pregunta hizo que Brian se tensara aún más. Ahí estaba otra vez esa calma, esa negativa a ser intimidado. Eso le incomodaba. Lo estarás si no cooperas, respondió Brian con dureza, moviendo la mano hacia su pistola. La situación empezaba a intensificarse. Marcus respiró hondo, manteniendo su expresión neutral. Sabía que la situación estaba a punto de escalar, pero no iba a retroceder. Solo estoy sentado en un parque, dijo en un tono tranquilo pero firme. ¿Hay alguna ley en contra de eso? La paciencia de Brian se estaba agotando.
Encajas con la descripción de alguien que estamos buscando, respondió, aunque incluso él sabía lo débil que sonaba esa excusa. Dio un paso más hacia Marcus, intentando imponer su autoridad. Marcus no se movió. Mantuvo su mirada fija en los ojos de Brian, sin dar la respuesta que el oficial esperaba. ¿Y cuál es esa descripción?, preguntó Marcus con voz calmada. La mandíbula de Brian se apretó. No tenía una buena respuesta, y lo sabía. Pero admitirlo sería perder el control de la situación, y no estaba dispuesto a permitir que eso sucediera. No te pongas listo conmigo, gruñó. Enséñame tu identificación, ahora. Por un momento, ambos hombres se miraron a los ojos, la tensión entre ellos aumentando. Marcus sabía que podía oponerse, que podía defender sus derechos. Sin embargo, también sabía que hacerlo podría hacer que la situación se volviera aún más peligrosa. Decidió ceder, por el momento. Sin decir una palabra, Marcus metió la mano en el bolsillo, lentamente y de manera deliberada, para sacar su billetera. Brian observó cada uno de sus movimientos, su cuerpo tenso, listo para reaccionar ante cualquier gesto que considerara amenazante. Cuando Marcus le tendió su identificación, Brian la arrebató de su mano y la examinó brevemente. El nombre no le decía nada, pero eso no importaba. Ya había tomado su decisión. Ponte de pie, ordenó Brian, dando un paso atrás para dejar espacio a Marcus. Marcus suspiró internamente, pero obedeció, levantándose lentamente de la banca. Mantuvo sus manos visibles, sin querer darle a Brian ninguna excusa para alegar que se sentía amenazado. Gírate, dijo Brian, sacando un par de esposas. Marcus sintió una oleada de frustración, pero la reprimió. Se giró, permitiendo que Brian lo esposara sin resistencia. Podía sentir las miradas de la gente cercana, pero se mantuvo sereno, sabiendo que lo peor que podía hacer era dejarse llevar por la ira. Mientras Brian apretaba las esposas alrededor de sus muñecas, no podía deshacerse de la sensación de que algo no estaba bien, que estaba cometiendo un error. Pero su orgullo no le permitió detenerse. Tomó a Marcus del brazo y lo llevó hacia el coche patrulla, estacionado cerca. Marcus no dijo una palabra mientras caminaban. Su mente ya estaba en lo que vendría después. No estaba preocupado por sí mismo, sabía quién era y estaba seguro de que el oficial lo descubriría pronto. Pero no pudo evitar sentir una profunda fatiga, una fatiga que iba más allá de ese encuentro en particular. Era el cansancio de saber que, a pesar de todos sus logros, de todo su trabajo, para demasiadas personas, como el oficial Brian Arkens, él seguía siendo solo otro hombre negro. Cuando llegaron al coche patrulla, Brian abrió la puerta trasera y guió a Marcus hacia el interior. La tensión aún flotaba en el aire mientras Marcus se acomodaba en el asiento, el metal frío de las esposas clavándose en sus muñecas. Miró por la ventana mientras el coche se alejaba del parque, observando cómo los árboles se desdibujaban mientras el vehículo avanzaba. El motor del coche patrulla vibraba suavemente mientras Brian conducía a Marcus hacia la comisaría. Las manos de Brian apretaban con fuerza el volante, sus nudillos blancos mientras procesaba lo que acababa de suceder. No le gustaba la manera en que Marcus lo había mirado, tan tranquilo, sin miedo, como si supiera algo que él no. Eso lo inquietaba, lo hacía cuestionar sus instintos, pero su orgullo no le permitía admitirlo. Marcus permanecía en silencio en el asiento trasero, con las manos esposadas detrás de él. Las calles de la ciudad pasaban borrosas, pero su mente no estaba en el paisaje. En su lugar, se concentraba en lo que sucedería después. Sabía cómo funcionaba el sistema y cuán rápido podían escalar las cosas si no se manejaban con cuidado. Pero también sabía del poder que tenía, la autoridad que su posición le confería, una autoridad que el oficial Arkens aún no comprendía. Mientras se acercaban a la comisaría, Brian echó un vistazo a Marcus a través del espejo retrovisor. ¿Qué estabas haciendo realmente en ese parque?, preguntó, con desconfianza en su voz. Marcus encontró la mirada de Brian en el espejo, su expresión impenetrable. Te lo dije, respondió con calma. Estaba leyendo. Brian resopló, incrédulo. ¿Un tipo como tú sentado por ahí leyendo? ¿Esperas que me crea eso? Marcus alzó una ceja, repitiendo las palabras de Brian.
¿Un tipo como yo?, preguntó, con un tono medido. Brian vaciló un momento, dándose cuenta de su desliz, pero en lugar de dar marcha atrás, decidió reafirmarse. No pareces alguien que pase sus tardes leyendo en el parque, dijo, intentando justificar sus acciones. Marcus no respondió de inmediato. Dejó que el silencio se alargara, haciendo que la tensión en el coche se espesara. Cuando finalmente habló, su voz era fría y controlada. ¿Y cómo se supone que luce alguien como yo, oficial? Brian no pudo responder. Sabía lo que estaba implicando, sabía cómo sonaba, pero no iba a admitirlo, ni ante Marcus ni ante sí mismo. En cambio, se concentró en conducir, sintiendo cómo la frustración crecía dentro de él mientras la calma de Marcus continuaba desestabilizándolo. Cuando el coche llegó al estacionamiento de la comisaría, Brian se estacionó cerca de la entrada. Salió primero, luego abrió la puerta trasera y ayudó a Marcus a salir, las esposas todavía apretadas alrededor de sus muñecas. Mientras caminaban hacia el edificio, la mente de Brian estaba acelerada, intentando averiguar qué hacer a continuación. Esto no era como debían ser las detenciones, el sospechoso debería estar asustado, no compuesto y desafiando a Brian con cada palabra. Dentro de la comisaría, el bullicio habitual llenaba el aire. Oficiales presentaban informes, teléfonos sonaban y el murmullo de conversaciones resonaba en el ambiente. Brian llevó a Marcus a través del pasillo principal, ignorando las miradas curiosas de sus compañeros. No quería explicar lo que estaba sucediendo, al menos no hasta estar seguro de su próximo movimiento. Llegaron al área de registro y Brian hizo una señal para que Marcus se quedara junto al escritorio de procesamiento. El oficial detrás del mostrador, un joven llamado Jenkins, levantó la vista, sorprendido al ver a Brian trayendo a alguien. ¿Qué está pasando?, preguntó Jenkins, echando un vistazo a Marcus y luego de vuelta a Brian. Lo atrapé actuando de manera sospechosa en el parque, respondió Brian con tono seco, entregando la identificación de Marcus, sin estar dispuesto a admitir que no tenía una razón sólida para el arresto. Jenkins echó un vistazo a la identificación, luego de nuevo a Marcus. Hubo un destello de reconocimiento en sus ojos, pero rápidamente lo ocultó, asintiendo mientras comenzaba a escribir en la computadora. Marcus notó la breve vacilación y la archivó en su mente. El reconocimiento fue sutil, pero estaba ahí. Alguien en esta comisaría sabía quién era. El capitán Bennett está en su oficina, dijo Jenkins, devolviéndole la identificación a Brian. Necesitarás llevarlo con ella. Brian se tensó ligeramente. La capitana Laura Bennett era conocida por ser dura pero justa, una defensora estricta de los procedimientos. No había planeado involucrarla tan pronto, pero no tenía otra opción. Está bien, dijo Brian, su voz tensa. Se volvió hacia Marcus, con el agarre firme en su brazo. Vamos. Marcus caminaba al lado de Brian, su expresión aún impenetrable. A medida que se acercaban a la oficina del capitán Bennett, podía sentir la tensión en Brian, la incertidumbre que el oficial trataba tan desesperadamente de ocultar. Era la primera grieta en la armadura, y Marcus la notó con satisfacción silenciosa. Brian llamó a la puerta y la abrió cuando escuchó la voz de la capitana desde el interior. La oficina estaba ordenada, con un gran escritorio en el centro y estantes llenos de libros y archivos. La capitana Bennett, una mujer de poco más de 40 años con ojos agudos y una actitud sin rodeos, levantó la vista de su papeleo cuando entraron. Oficial Arkens, dijo su tono neutral. ¿De qué se trata esto? Brian dio un paso adelante, guiando a Marcus a la habitación. Atrapé a este tipo en el parque, capitana. Estaba actuando de manera sospechosa. No cooperó cuando le pedí su identificación. La mirada de la capitana Bennett se desplazó a Marcus, y por un breve segundo, hubo un destello de reconocimiento, al igual que Jenkins. Pero rápidamente lo ocultó, su expresión volviéndose profesional. «¿Es eso así?», dijo, con un tono parejo. Marcus la miró a los ojos y vio el reconocimiento. Sabía que la capitana Bennett estaba al tanto de quién era, pero estaba jugando con cautela, esperando ver cómo Brian manejaba la situación. Así es, continuó Brian, ajeno al intercambio silencioso entre Marcus y Bennett.
Lo traje para interrogarlo. La capitana Bennet asintió lentamente, sus ojos entrecerrándose ligeramente. Ya veo. ¿Y tenías una causa probable para arrestarlo? Brian vaciló, sintiendo que el terreno bajo sus pies comenzaba a moverse. No cooperó, capitana, repitió, aunque sonaba más débil esta vez. La capitana Bennet se reclinó en su silla, estudiando a Brian cuidadosamente. Oficial Arkens, ¿por qué no sales un momento? Me gustaría hablar con el señor Davis a solas. Brian parpadeó, sorprendido por la solicitud. Pero, capitana. Fuera, Arkens, repitió Bennet con firmeza, sin dejar espacio para la discusión. A regañadientes, Brian soltó a Marcus y salió de la oficina, cerrando la puerta detrás de él. Tan pronto como se fue, el tono de la capitana Bennet cambió ligeramente, volviéndose menos formal. Señor Davis, dijo con calma. Lamento este malentendido. Marcus permitió que una pequeña sonrisa se dibujara en su rostro. No hay necesidad de disculparse, capitana. Solo está haciendo su trabajo. Bennet suspiró, mirando de reojo la puerta cerrada. Estoy al tanto de quién es usted, pero le agradecería que mantuviéramos eso en secreto por ahora. Necesito manejar esta situación con cuidado. Marcus asintió. Por supuesto. No estoy aquí para causar problemas, capitana. Solo quiero asegurarme de que las cosas se manejen correctamente. Se manejarán, le aseguró Bennet. Hablaré con el oficial Arkens y me encargaré de esto adecuadamente. Pero debo preguntar, ¿por qué no le dijo quién era? La sonrisa de Marcus se desvaneció, reemplazada por una expresión más seria. Porque no debería importar, capitana. Mi identidad no debería ser la razón por la que decide tratarme con respeto. La capitana Bennet consideró sus palabras y luego asintió en señal de comprensión. Tiene razón. No debería importar, pero desafortunadamente, para algunas personas, sí lo hace. La habitación quedó en silencio por un momento, el peso de la situación colgando en el aire. Finalmente, la capitana Bennet se puso de pie. Llamaré al oficial Arkens de vuelta. Resolveremos esto. Marcus asintió de nuevo, observando mientras Bennet se movía hacia la puerta. La confrontación no había terminado, pero sabía que ahora tenía la ventaja. La verdad pronto saldría a la luz y el oficial Arkens tendría que enfrentar las consecuencias de sus acciones. Cuando la capitana Bennet abrió la puerta, Brian volvió a entrar, con una expresión cautelosa. Podía sentir que algo había cambiado, pero no sabía qué. Echó un vistazo a Marcus, que estaba tranquilo, esperando. El señor Davis aquí no es el hombre que estás buscando. Lo liberarás de inmediato. Brian parpadeó, tardando un momento en procesar las palabras. ¿Qué? Pero, capitana. Inmediatamente, repitió Bennet, con una voz que no dejaba lugar a la discusión. Brian vaciló, luego finalmente buscó las llaves para desbloquear las esposas de Marcus. Su mano temblaba ligeramente mientras lo hacía, dándose cuenta de la magnitud de su error. Mientras las esposas se soltaban con un clic, Marcus frotó sus muñecas, mirando a Brian con una expresión medida. Gracias, oficial, dijo con calma, pero con un tono que sugería un cierre definitivo. Brian tragó saliva, sin estar seguro de qué decir. Estás libre para irte, murmuró, dando un paso atrás. Marcus asintió y se volvió hacia la capitana Bennet. Estaré en contacto, capitana, dijo en voz baja. Todavía hay mucho que discutir. La capitana Bennet asintió en señal de comprensión. Espero con interés esa conversación, señor Davis. Con eso, Marcus salió de la oficina, dejando a Brian parado allí, con una sensación de hundimiento en su estómago. La confrontación había terminado, pero las consecuencias apenas comenzaban. Sabía que había cometido un error, uno grave, y aunque el incidente había llegado a su fin, el verdadero impacto de sus acciones apenas comenzaba a manifestarse. Brian Arkens se sentó en su escritorio en la comisaría, con el cuerpo aún tenso y sin poder relajarse. Apenas había podido concentrarse desde que la capitana Bennet había liberado a Marcus Davis. Una profunda inquietud lo carcomía,
y lo peor era que no comprendía completamente lo que había sucedido. Sabía que había cometido un error, pero el alcance total de su equivocación aún estaba fuera de su entendimiento. El silencio en la comisaría a su alrededor lo envolvía, siendo tanto un consuelo como una maldición, dándole espacio para que sus pensamientos comenzaran a girar y profundizarse en espirales de preocupación. El sonido de unos pasos que se acercaban lo sacó de su trance. Levantó la vista y vio a la capitana Bennet caminando hacia él con una expresión seria. Su estómago se apretó. «Oficial Arkens, a mi oficina ahora», dijo la capitana Bennet, con un tono que no admitía discusión. Brian se levantó de inmediato, intentando suprimir el nerviosismo que comenzaba a deslizarse en su postura. La siguió hacia su oficina, sintiendo como cada paso que daba se volvía más pesado que el anterior. Una vez dentro, la capitana cerró la puerta detrás de ellos y le indicó que se sentara. Brian vaciló por un momento antes de tomar asiento, sabiendo que la conversación que estaba por tener no sería fácil. La capitana Bennet se movió detrás de su escritorio, respiró hondo y luego se sentó frente a él, con sus ojos fijos en los de Brian. «Oficial Arkens», comenzó con un tono medido pero severo. «¿Tienes idea de quién es Marcus Davis?» Brian sacudió la cabeza, su confusión creciendo. «No, capitana. Solo era un tipo en el parque». La capitana Bennet se inclinó hacia adelante, con su mirada fija en Brian. «Marcus Davis no es solo un tipo en el parque. Es un agente especial, uno de los mejores agentes del FBI, de hecho». Las palabras impactaron a Brian como un golpe físico. Sus ojos se abrieron de par en par, el peso de lo que había hecho cayendo sobre él como una losa. «Un agente del FBI», repitió, con la voz apenas audible. «Así es», dijo la capitana Bennet, su tono firme. «Y más que eso, es un agente altamente respetado dentro de la agencia. Su arresto va a tener serias consecuencias, no solo para ti, sino para toda esta comisaría». La mente de Brian se aceleró mientras trataba de procesar lo que significaba todo esto. Había perfilado y arrestado a un hombre inocente, un agente federal nada menos, basándose únicamente en sus suposiciones prejuiciosas. La enormidad de su error comenzaba a asentarse, trayendo consigo una sensación de miedo y culpa que le recorría la espalda. «No lo sabía, capitana», dijo Brian, con la voz temblorosa. «No sabía quién era él». «Y ese es el problema, Arkens», replicó la capitana Bennet, su tono aún firme. «No debería haber importado quién era. Tus acciones no debieron basarse en suposiciones ni prejuicios, sino en evidencia real». Brian abrió la boca para defenderse, pero las palabras no salían. En el fondo sabía que la capitana tenía razón. Había dejado que sus prejuicios guiaran sus decisiones y ahora enfrentaba las consecuencias. «¿Qué pasa ahora?», preguntó Brian, con la voz baja, casi resignada. La capitana Bennet suspiró y se reclinó en su silla. «Por ahora, estará suspendido temporalmente mientras investigamos este incidente. Ya he hablado con los superiores y, como puedes imaginar, no están contentos. Habrá una revisión oficial y, dependiendo del resultado, podrías enfrentarte a sanciones disciplinarias, incluyendo la posibilidad de ser despedido». El corazón de Brian se hundió. El despido. Esa palabra colgaba en el aire como una sentencia de muerte. Había sido policía durante más de 2 décadas, y la idea de perder su trabajo, su carrera, era casi insoportable. Pero por mucho que quisiera negarlo, sabía que no tenía a nadie más a quien culpar más que a sí mismo. «Entiendo, capitana», dijo finalmente, con la voz apenas por encima de un susurro. La capitana Bennet lo observó por un momento, su expresión suavizándose ligeramente. «Sé que esto no es fácil de escuchar, Arkens, pero debes entender que tus acciones tienen consecuencias, no solo para ti, sino para las personas a las que servimos. No podemos permitirnos tener oficiales que dejen que sus prejuicios dicten sus decisiones». Brian asintió, aunque su mente seguía dando vueltas. La realidad de su situación comenzaba a hundirse, trayendo consigo una oleada de arrepentimiento. Durante años, se había enorgullecido de ser un buen policía, alguien que hacía lo correcto y protegía a la comunidad. Pero ahora,
todo eso estaba en peligro debido a una decisión precipitada, basada en prejuicios. La capitana Bennet se puso de pie, señalando que la conversación había terminado. Estás despedido por ahora, oficial Arkens. Te notificaré cuando se programe la revisión. Brian también se levantó, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. Gracias, capitana, murmuró antes de salir de la oficina. Cuando dejó la comisaría, los sonidos y las vistas que antes le resultaban familiares y reconfortantes ahora parecían distantes, casi ajenos. Caminó hacia su coche en un estado de aturdimiento, con la realidad de su situación presionando sobre él como una densa niebla. Había sido policía durante tanto tiempo que no sabía quién era sin la placa. La idea de perderla, de ser señalado como un fracaso, lo aterrorizaba. Pero bajo ese miedo había algo más, una sensación desconocida, una duda que lo carcomía. Por primera vez, Brian se vio obligado a enfrentar el hecho de que, tal vez, no era el oficial íntegro que siempre había creído ser. Tal vez había permitido que sus prejuicios y suposiciones lo guiaran más de lo que estaba dispuesto a admitir. Mientras conducía hacia su casa, con las calles de la ciudad pasando borrosas a su alrededor, Brian no podía sacarse de la cabeza la imagen de la mirada tranquila e imperturbable de Marcus Davis. Esa mirada lo había inquietado desde el principio, y ahora entendía por qué. Marcus había visto a través de él, había sabido lo que estaba sucediendo incluso antes de que Brian lo entendiera. Cuando Brian finalmente llegó a casa, se quedó sentado en su coche durante un largo momento, mirando fijamente el volante. Los acontecimientos del día se reproducían una y otra vez en su mente, cada repetición haciendo que el peso de sus acciones fuera más pesado. No sabía lo que le deparaba el futuro, pero sabía que su vida acababa de cambiar irrevocablemente. Con un suspiro pesado, Brian salió del coche y entró a su casa, con el silencio de las habitaciones vacías apretando sobre él. Se dejó caer en una silla, con sus pensamientos enredados en una maraña de miedo, arrepentimiento e incertidumbre. Por primera vez en mucho tiempo, no sabía qué hacer a continuación. Al día siguiente, Brian se encontraba esperando fuera de la sala de conferencias en la comisaría, su corazón palpitando en su pecho. La atmósfera dentro del recinto era más silenciosa de lo habitual, y el ambiente estaba cargado de anticipación. La revisión oficial estaba a punto de comenzar, y Brian sabía que cada palabra que dijera en la próxima hora podría determinar el futuro de su carrera. Echó un vistazo a su reflejo en la ventana frente a él. El hombre que lo miraba de vuelta parecía más viejo, más desgastado de lo que había estado hace apenas unos días. Había una rigidez en su postura y una tensión alrededor de sus ojos que antes no estaba allí. Se enderezó el uniforme, respiró hondo y se obligó a concentrarse. Esta era su oportunidad para explicar, para justificar sus acciones, aunque en el fondo no estaba seguro de cómo hacerlo. La puerta de la sala de conferencias se abrió y la capitana Bennet apareció con una expresión seria en el rostro. «Estamos listos para ti, oficial Arkens», dijo, con su voz firme y controlada. Brian asintió, tragando saliva mientras la seguía hacia adentro. Dentro de la sala, la atmósfera era tensa. Una larga mesa estaba rodeada por oficiales de alto rango y representantes de la División de Asuntos Internos del departamento. Y, en el extremo opuesto de la sala, un hombre vestido de traje se sentaba calmado, observando todo. Brian lo reconoció de inmediato, Marcus Davis. La presencia de Marcus fue como un golpe al estómago para Brian. Había esperado no verlo allí, no tener que enfrentarlo de nuevo. Pero ahí estaba, sentado con calma, con los ojos fijos en Brian como si lo estudiara. La mirada de Marcus era la misma de antes, tranquila, inquebrantable, pero ahora con un toque de autoridad silenciosa que hacía que Brian se sintiera pequeño. La capitana Bennet tomó asiento en la cabecera de la mesa y señaló una silla frente a ella, indicándole a Brian que se sentara. Obedeció, aunque sus manos estaban sudando y su mente se aceleraba. Oficial Arkens, comenzó Bennet con tono formal, esta revisión es para determinar la adecuación de tus acciones durante el arresto del señor Marcus Davis. Repasaremos los eventos previos al arresto, tu conducta durante el mismo y las consecuencias que siguieron. ¿Entiendes la gravedad de esta situación? Sí, capitana, respondió Brian, en voz baja pero firme.
Echó una breve mirada a Marcus, quien lo observaba con atención, antes de volver a concentrarse en Bennett. Bien, dijo Bennett, asintiendo. Empecemos con el informe del incidente. Según tu declaración, arrestaste al señor Davis porque creías que era un sospechoso en una serie de robos recientes. ¿Es correcto? Brian asintió. Sí, capitana. Lo vi en el parque y coincidía con la descripción que teníamos, un hombre negro, alto, de unos 40 años. Estaba actuando de manera sospechosa, así que me acerqué. ¿Y qué fue exactamente lo que te pareció sospechoso de su comportamiento?, preguntó Bennett, su tono neutral pero incisivo. Brian vaciló. Sabía que su respuesta aquí era crucial. Estaba solo, sentado allí. Y cuando le pedí su identificación, fue evasivo. ¿Evasivo? ¿Cómo?, presionó Bennett. No quería mostrarme su identificación de inmediato, explicó Brian, aunque incluso mientras decía las palabras, sonaban débiles en sus propios oídos. Parecía que estaba ocultando algo. La voz de Marcus cortó el aire, calmada pero firme. Estaba leyendo un libro, oficial Arkens. No es exactamente el comportamiento de un criminal a la fuga. Brian se estremeció ante las palabras de Marcus, pero mantuvo su atención en Bennett. Solo estaba haciendo mi trabajo, capitana. Estaba tratando de proteger a la comunidad. Bennett no se dejó influenciar. ¿Y encontraste algo en el señor Davis que indicara que estaba involucrado en alguna actividad criminal? Brian sacudió la cabeza, sintiendo que el peso de la evidencia en su contra comenzaba a acumularse. No, no encontré nada. Estaba limpio. Hubo una pausa en la sala, un silencio pesado mientras todos procesaban lo que se había dicho. Uno de los oficiales de asuntos internos, sentado cerca de Bennett, intervino con una voz severa. Oficial Arkens, ¿se te ocurrió en algún momento que el señor Davis podría estar diciendo la verdad? Que no era el sospechoso que estabas buscando. Brian vaciló de nuevo, buscando las palabras correctas. Yo, estaba siguiendo el protocolo. Nos entrenan para ser cautelosos, para asumir que alguien podría ser peligroso hasta que se demuestre lo contrario. Pero, ¿consideraste que tus suposiciones podrían haber estado influenciadas por algo más que el protocolo?, preguntó el oficial de asuntos internos, apuntando directamente al problema. La garganta de Brian se apretó. Sabía exactamente lo que estaban insinuando, y no tenía una buena respuesta. No tenía la intención de perfilarlo, dijo con la voz quebrada. Solo estaba haciendo mi trabajo. Marcus se inclinó un poco hacia adelante, sin perder de vista a Brian. Tu trabajo es proteger y servir, oficial Arkens, no juzgar a las personas por su apariencia. Brian sostuvo la mirada de Marcus por un momento y sintió un destello de defensividad dentro de él. Sin embargo, esa sensación fue rápidamente reemplazada por una oleada de culpa. Había estado en la policía lo suficiente como para saber cuándo se había equivocado, y este era uno de esos momentos. La capitana Bennett aclaró la garganta, atrayendo la atención de todos de vuelta a ella. Oficial Arkens, comenzó, con un tono más suave pero aún firme, esta revisión no solo trata sobre lo que ocurrió ese día, sino sobre la mentalidad que llevó a tus acciones. Necesitamos asegurarnos de que cada oficial en esta comisaría esté defendiendo los valores de la equidad y la justicia. Esto no se trata solo de ti, se trata de la integridad de toda la fuerza policial. Brian sintió que el estómago se le hundía. Sabía que esto no era solo una cuestión de si había cometido un error o no, era una evaluación de si era apto o no para continuar usando la placa. La realización lo golpeó con fuerza, y por un momento, luchó por encontrar su voz. Lo entiendo, capitana, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. No quería, no pretendía. Se detuvo, las palabras atascándose en su garganta. La capitana Bennett suavizó su expresión, aunque su tono seguía siendo firme. Todos cometemos errores, Arkens, pero es la manera en que enfrentamos esos errores lo que nos define. Necesitas pensar muy cuidadosamente sobre el tipo de oficial que quieres ser. Hubo otra larga pausa, con la gravedad de la situación pesando sobre todos en la sala. Entonces Marcus habló de nuevo, su voz calmada pero llena de autoridad. Capitana Bennett,
¿puedo decir algo? Bennett asintió. Por supuesto, señor Davis. Marcus se puso de pie, y su presencia capturó la atención de todos en la sala. Miró directamente a Brian, su expresión seria pero sin odio. Entiendo que ser policía es un trabajo difícil. Están bajo una presión constante, y a veces esa presión puede llevar a malas decisiones. Pero no podemos permitir que esas malas decisiones pasen desapercibidas. Esto no se trata solo de responsabilizar al oficial Arkens, se trata de asegurarnos de que algo así no vuelva a suceder. Brian escuchó, su corazón pesado. Sabía que Marcus tenía razón, pero la verdad era difícil de aceptar. Había pasado toda su carrera creyendo que estaba haciendo lo correcto, pero ahora se enfrentaba a la realidad de que sus acciones habían causado daño y que sus prejuicios lo habían cegado ante la verdad. Marcus continuó, su voz firme pero controlada. No estoy aquí para arruinar la carrera de nadie, pero sí estoy aquí para asegurarme de que la próxima vez que un oficial se encuentre con alguien como yo, piensen 2 veces antes de hacer suposiciones. Esta es una oportunidad para el cambio, y espero que esta comisaría la tome en serio. La capitana Bennett asintió, su expresión pensativa. Gracias, señor Davis. Tomamos nota de sus palabras. Marcus volvió a sentarse, sin apartar la mirada de Brian. No había odio en sus ojos, solo una firmeza, una resolución que dejaba en claro que no toleraría más injusticias. La capitana Bennett miró a Brian, su tono más suave pero aún autoritario. Oficial Arkens, permanecerás en suspensión temporal mientras continuamos con esta revisión. Te sugiero que uses este tiempo para reflexionar sobre lo que se ha dicho hoy. Nos volveremos a reunir en unos días para discutir el siguiente paso. Brian asintió lentamente, el peso de todo lo que se había dicho presionando sobre él. Sí, capitana, dijo en voz baja. La reunión terminó, y mientras los oficiales comenzaban a salir de la sala, Brian permaneció sentado, con la mente a la deriva. Había llegado a esta revisión con la esperanza de defenderse, de justificar sus acciones. Pero ahora, todo lo que podía pensar era en cuán equivocado había estado. La verdad era como una fría y dura realidad de la que no podía escapar. Cuando el último de los oficiales abandonó la sala, Brian se levantó lentamente, con sus movimientos pesados por el peso de sus pensamientos. Echó un último vistazo a Marcus, y por un momento, sus miradas se cruzaron. No había animosidad en los ojos de Marcus, solo una determinación tranquila, una resolución de que se hiciera justicia. Brian apartó la mirada, incapaz de sostenerle la mirada por más tiempo. Sabía que tenía mucho en qué pensar, mucho con lo que enfrentarse, y mientras salía de la sala de conferencias, el peso de sus acciones y sus consecuencias colgaba sobre él como una nube oscura. La capitana Laura Bennett se sentó en su oficina, observando el montón de informes que yacían cerrados en su escritorio. El informe final de la investigación sobre la conducta de Brian Arkens estaba completo, y la decisión había sido tomada, pero eso no hacía que la tarea que tenía por delante fuera más fácil. Miró el reloj, sabiendo que Marcus Davis llegaría pronto. La conversación que estaban a punto de tener se sentía como un punto de inflexión, no solo para Brian Arkens, sino para todo el departamento. Un suave golpe en la puerta señaló la llegada de Marcus. Bennett se levantó y alisó el frente de su uniforme, preparándose para la conversación. Adelante, llamó. La puerta se abrió, y Marcus entró, su expresión tranquila y compuesta, como de costumbre. Le dio a Bennett un asentimiento educado antes de tomar asiento frente a ella. Gracias por venir, señor Davis, comenzó Bennett, sentándose nuevamente. Por supuesto, respondió Marcus con su tono firme. Supongo que la investigación ha concluido. Así es, confirmó Bennett, inclinándose ligeramente hacia adelante. Después de revisar toda la evidencia, los testimonios de los testigos, las grabaciones de las cámaras corporales y las entrevistas, se ha decidido que el oficial Arkens será despedido de su puesto. Marcus asintió lentamente, tomando la información con calma. Aprecio la exhaustividad de la investigación, capitana, pero debo preguntar, ¿cree que esta decisión llevará a un verdadero cambio dentro del departamento? Bennett hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras.
Creo que es un paso en la dirección correcta. Las acciones de Brian Arkens fueron inaceptables, y su despido envía un mensaje claro: no se tolerará el perfil racial ni el abuso de poder. Pero también sé que despedir a un solo oficial no es suficiente para abordar los problemas más profundos. La mirada de Marcus permaneció firme mientras respondía. Tiene razón. Esto es más que un solo oficial. Se trata de la cultura dentro del departamento, la formación que reciben los oficiales y los prejuicios que pueden influir en sus decisiones en el campo. Si no abordamos esos factores subyacentes, incidentes como este seguirán ocurriendo. Bennett asintió, apreciando la sinceridad de Marcus. Estoy de acuerdo. Este incidente ha puesto de relieve la necesidad de un cambio sistémico y me comprometo a hacerlo realidad. Ya estamos trabajando en la revisión de nuestros programas de formación para incluir una educación más completa sobre el sesgo racial y las técnicas de desescalada. También estamos planeando implementar una supervisión y medidas de responsabilidad más estrictas. Es un buen comienzo, dijo Marcus, con un tono de aprobación. Pero va a hacer falta más que cambios en las políticas. Es necesario cambiar la mentalidad de los oficiales, ayudarles a comprender el impacto que tienen sus acciones en las comunidades a las que sirven. Eso no es algo que se logre de la noche a la mañana. Lo sé, admitió Bennett. Va a ser un proceso largo y difícil, pero es necesario si queremos reconstruir la confianza y asegurarnos de que lo que te sucedió a ti no le suceda a otra persona. Marcus se recostó en su silla, su expresión reflexiva. He estado en la aplicación de la ley el tiempo suficiente para saber que el cambio no es fácil, especialmente cuando implica enfrentar verdades incómodas. Pero estoy dispuesto a trabajar con usted, capitana, para ayudar a que esos cambios se produzcan. Esto no se trata solo de mí, se trata de crear un sistema más seguro y justo para todos. Bennett sintió un respeto creciente por Marcus. A pesar de todo lo que había pasado, seguía dispuesto a participar, a luchar por las reformas que eran tan necesarias. Este incidente nos recuerda lo importante que es luchar contra los prejuicios y trabajar por la equidad y la justicia. Cada acción cuenta, y es nuestro deber cuestionar nuestras suposiciones y asegurarnos de que tratemos a todos con respeto y dignidad, sin importar quiénes sean. Solo a través de la reflexión y el cambio podemos construir una sociedad más justa para todos. Si te ha resonado este mensaje, no olvides darle like, compartir y seguir aprendiendo juntos. Nos vemos en el próximo video.